Hola, hoy presentamos nuestro video. Hablamos sobre química aplicada, teniendo en cuenta que química estudia la materia y es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Estudia las ciencias naturales y el impacto en el medio ambiente, el desarrollo rural y cómo nos afecta en la vida cotidiana. Hola, buenas tardes. Somos alumnas del Instituto número 9. Estamos realizando un video sobre química aplicada. Vamos a ver cómo la química estudia y analiza la composición de materia y energía, el impacto que provoca en el medio ambiente y el desarrollo rural, y cómo nos afecta a nosotros en la vida cotidiana. Todo lo que vemos acá es parte de nuestro planeta Tierra, que se divide en capas como atmósfera, hidrósfera, geósfera y biosfera. La atmósfera es la gran capa gaseosa que rodea el planeta, por lo tanto es la capa más externa de la Tierra. La atmósfera es esa capa de gas que todos sabemos que nos protege del sol. La otra capa es la hidrósfera. Es el sistema constituido por toda el agua en todos sus estados, que se encuentran bajo y sobre la superficie de la Tierra. Esta incluye los océanos, mares, ríos, lagos, hielo y nieve. La geósfera, a veces llamada litosfera, es la porción de tierra que incluye rocas y minerales. Comienza desde el suelo y se extiende hasta el núcleo de la Tierra. Dependemos de la geósfera para proporcionar recursos naturales y luego cultivar alimentos. Dentro de ella se encuentran ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres, ecosistemas mixtos y ecosistemas artificiales. La biosfera es el sistema formado por el conjunto de seres vivos del planeta Tierra y sus relaciones. Está constituida por la vida y su área de influencia. Teniendo en cuenta que química estudia la materia. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Tiene propiedades generales que son masa, peso, volumen, temperatura, elasticidad y porosidad. La materia puede llegar a sufrir transformaciones, cambios que se producen por reacciones químicas. Ellos son reversibles e irreversibles. Por ejemplo, la materia reversible. Tenemos un trozo de chocolate que cuando lo exponemos a la temperatura sufre una transformación. Pasa de estado sólido a estado líquido. Acá tenemos el chocolate en estado líquido, pero a medida que se vaya enfriando, volverá a su estado original. Acá tenemos la materia, que en este caso sería el chocolate, ya frío, volvió a su estado original, dándose así la reacción reversible. También podemos dar otro ejemplo. Si agarramos una liga y utilizamos nuestra fuerza, la materia sufre una transformación, pero si dejamos de utilizar la fuerza, la liga vuelve a su estado original, dándose así la reacción reversible. Irreversible es cuando la materia experimenta un cambio estructural definitivo. Ejemplo, si quemamos una madera, la reduce a cenizas de carbón
y libera dióxido de carbono, además de otros gases. Este proceso es irreversible. La materia también se clasifica en dos categorías principales: sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras están formadas por un conjunto de átomos, que a su vez están constituidos por partículas subatómicas, los electrones, los protones y los neutrones. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Por ejemplo, el aire, el agua con azúcar o una taza de café. Y en las mezclas heterogéneas, sus componentes se pueden diferenciar a simple vista, como por ejemplo, el agua con aceite, un yogur con frutas o una ensalada de lechuga y tomates. La química también estudia la energía y sus reacciones. Ejemplo, la energía cinética, que se produce por un objeto que está en movimiento, como los molinos, que son muy utilizados en zona rural. Funcionan por un proceso en el cual interviene la energía mecánica, que usa las fuerzas del viento para convertirse en energía cinética. Estos dos tipos de energías combinados se transforman en energía eólica, al transportar el aire en movimiento. La energía radiante es la energía que transporta el sol. Energía química sería las energías almacenadas, ejemplo pilas, las baterías, los combustibles. Energía eléctrica, ejemplo los electrodomésticos y maquinarias. Energía sonora, ejemplo es la que se produce al hablar o tocar un instrumento. Y energía luminosa, ejemplo estufa y focos. Bueno, estábamos viendo la circulación de la materia y la energía que producen en los ecosistemas. Vamos a ver un poquito qué son los ecosistemas. Los ecosistemas terrestres engloban una gran variedad de hábitats distribuidos por todo el planeta Tierra. Son aquellos donde cuyos organismos, flora y fauna, se desarrollan sobre el suelo. Las características de la flora y fauna que viven en cada uno de estos ecosistemas terrestres son diferentes, al estar adaptadas cada una a sus respectivas hábitats, con condiciones específicas como puede ser la disponibilidad de agua, la radiación solar o la disponibilidad de alimentos y nutrientes. En las características de los ecosistemas terrestres hay distintos tipos de factores que influyen sobre ellos. Los factores abióticos, factores físicos y químicos y los factores bióticos, que están relacionados con los seres vivos. Los factores abióticos son los que van a determinar la forma de vida vegetales y animales que se encuentran en un determinado ecosistema. Destacan el clima, el suelo, la humedad, la disponibilidad de agua, la altitud, el relieve, la disponibilidad de nutrientes, el aire. En los factores bióticos podemos encontrar una gran variedad de animales que van desde organismos unicelulares hasta grandes animales y plantas. La principal característica de los seres vivos que se encuentran en estos ecosistemas es que necesitan el oxígeno para vivir. Los microorganismos son seres vivos muy pequeños, que solo se pueden ver a través de un microscopio.
son un factor clave para el funcionamiento de los sistemas biológicos y el mantenimiento de la vida en la Tierra. Los microorganismos ayudan a la descomposición de la materia orgánica y la convierten en nutrientes inorgánicos que pueden ser asimilables por las plantas a través de las raíces. Dentro de los ecosistemas tenemos comunidad, que es un conjunto de individuos que tienen en común diversos elementos, como el territorio que habitan, las tareas, los valores, los roles, el idioma o religión. Y dentro de comunidad tenemos población, que es un conjunto de individuos de la misma especie que viven en un determinado lugar. Por ejemplo, puede ser un cardumen de peces o una población de humanos que viven en una ciudad. Todos los seres vivos están compuestos por células, donde se encuentran las biomoléculas. Biomoléculas. Es un compuesto químico que se encuentra en los seres vivos. Están formadas por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Son todas aquellas moléculas propias de los seres vivos, ya sea como producto de sus funciones biológicas o como constituyente de sus cuerpos. Se presentan en un enorme variado rango de tamaños, formas y funciones. Las principales biomoléculas son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los aminoácidos, las vitaminas y los ácidos nucleicos. Las biomoléculas pueden clasificarse en orgánicas e inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son todas aquellas que están basadas en el carbono. Algunos ejemplos de biomoléculas inorgánicas son el agua, determinados gases como el oxígeno o el hidrógeno. Las biomoléculas orgánicas están basadas en la química del carbono. Están constituidas fundamentalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Cualquier proteína, aminoácido, lípido, carbohidrato, ácido nucleico o vitamina es un buen ejemplo en este tipo de biomoléculas. Las biomoléculas son indispensables para el nacimiento, desarrollo y funcionamiento de todas las células que conforman a los organismos vivos. Cumplen funciones vitales de sostén, de regulación de procesos y de transporte de sustancias en cada una de las células que forman los tejidos, órganos y sistemas de órganos. Pueden ser polares o no polares. Las 4 principales biomoléculas son los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Los glúcidos están compuestos por monosacáridos, los lípidos por ácidos grasos y glicerol, las proteínas por aminoácidos y los ácidos nucleicos por nucleótidos. Seres vivos. A simple vista, para distinguir un ser vivo de uno no vivo es muy fácil. Es obvio que una planta o una mariposa es un ser vivo. Una piedra, un auto o una mesa, no. ¿Qué tienen en común los seres vivos? ¿Qué es lo que lo caracteriza? En primer lugar, todos los seres vivos están formados por células o al menos por una sola. Los organismos unicelulares como las bacterias, protozoos y levaduras están constituidos por una sola célula, mientras que los pluricelulares como las plantas, los animales, están formados por muchas. En segundo lugar, los seres vivos intercambian materia y energía con el ambiente. Por esta razón, se los caracteriza sistemas abiertos. Por ejemplo, con la alimentación y la reproducción ingresan sustancias al organismo que son usadas por células como materia y energía para realizar todas sus funciones vitales como crecer, reproducirse. Como consecuencia de este metabolismo, se consideran desechos que se eliminan al exterior. También intercambian información,
respondiendo al medio y a los estímulos. Obtienen información del medio que los rodea y de esa manera son capaces de responder a las condiciones ambientales. Hasta el organismo más sencillo es capaz de detectar cambios químicos o de luz y de reaccionar para protegerse o alimentarse o reproducirse. Y no solo reaccionan mediante cambios del medio externo, sino también de su propio medio interno, y responden de forma que pueden mantener las condiciones internas más estables posibles. Estas condiciones internas, como la temperatura o la composición química dentro de las células, son muy diferentes a la del ambiente. Y mantenerlas estables es crucial para realizar todas las funciones vitales de manera óptima. Este mantenimiento del equilibrio interno se llama homeostasis, algo que seguramente notas a simple vista que los seres vivos crecen y se desarrollan. Crecer es aumentar de tamaño, sea por las células que se hacen más grandes o porque aumenten el número de células, mientras que en el desarrollo es el conjunto de cambio que se produce a lo largo de la vida de un organismo. Muchos de ellos, como preparación para la etapa reproductiva, y justamente reproducirse es una de las características mediante el mecanismo y reproducción de los seres vivos. Originan nuevos seres vivos que heredan sus características y aseguran la supervivencia de especie. Según el organismo, la reproducción puede ser sexual o asexual. Por último, todos los seres vivos están sujetos a la evolución a través de mutaciones, migraciones y otros mecanismos. Van cambiando de generación en generación, adaptándose al ambiente que los rodea. La reproducción sexual y asexual son las dos formas generales de la reproducción conocidas en todos los seres vivos. Cada una implica un conjunto de métodos específicos de la reproducción típicos de cada especie y se distinguen en su base genética, o sea, en las leyes de la herencia genética que las rigen. Así, la reproducción sexual, la más primitiva de ambas, implica la generación de individuos nuevos a partir de un mismo y único progenitor. Esto significa que el progenitor duplica su material genético para crear réplicas idénticas de sí mismo. Las plantas pueden reproducirse tanto sexual como asexualmente, dependiendo de las condiciones. La reproducción sexual se da al igual que en los animales, para la construcción de tejidos nuevos necesarios para el crecimiento, la regeneración de tejidos dañados o creación de estructuras nuevas. Pero además, las plantas pueden reproducirse asexualmente, generando de individuos enteros e idénticos genéticamente al progenitor. Para ello no requieren de floración y de polinización, sino de a partir de tallos, racimos, brotes, mitoesporas, esporas generadas por mitosis o propagulos. Muchas plantas se reproducen en ciertas condiciones y acuden a la reproducción sexual como hace falta incrementar la variedad genética. En cambio, la reproducción sexual requiere de dos individuos, combinando la mitad de sus códigos genéticos respectivos. De esta manera se logra una función única de las células que produce un nuevo individuo de material genético propio y singular. Este método requiere de la producción de células especializadas o células productivas, llamadas gametos. A diferencia del resto de las células, poseen la mitad de la carga genética del individuo. La misión única de dichas células es combinarse con otra del sexo opuesto para generar un individuo nuevo. Los animales disponen de la reproducción sexual para generar organismos nuevos.
a través de la combinación del propio ADN. Con el de otros individuos de la misma especie se logran variaciones genéticas. Este proceso es útil para la especie porque proviene de la acumulación de mutaciones genéticas o defectos durante la replicación del ADN. Incluso si un animal da a luz a 3 o a 4 descendientes en una camada, cada uno poseerá información genética ligeramente distinta. La reproducción sexual requiere de la creación de gametos, generalmente espermatozoides masculinos y óvulos femeninos. Cada uno posee la mitad de la carga genética del individuo, N, haploide, y son células especializadas para la reproducción. Un espermatozoide y un óvulo deben encontrarse para producir un cigoto, óvulo fecundado. Dependiendo de la especie, este óvulo ocurre en el ambiente o dentro del cuerpo de la hembra. En este segundo caso, en algunas especies la hembra luego deposita los huevos ovíparos de los que saldrá luego la cría, o bien da a luz las crías vivas, vivíparos. La reproducción sexual es la más abundante de los seres vivos, pluricelulares. Un ejemplo de ello son la polinización de las flores de los árboles, la fecundación interna de los mamíferos que luego paren a sus crías, la fecundación externa de ciertos peces cuyas hembras depositan los huevos para que el macho los fecunde por separado. Como también las moléculas de ADN que contienen la información genética de todos los seres vivos, están formadas por nucleótidos y una base nitrogenada. Un grupo de fosfato y azúcar 5-carbono ribosa. Los nucleótidos se conectan por puentes de hidrógenos en forma de cadena. La direccionalidad de las cadenas tienen una estructura antiparalelas, es decir, corren en direcciones opuestas. Una corre hacia abajo y la otra corre hacia arriba. En las bases nitrogenadas encontramos 4 sustancias químicas: adenina, timina, citosina, guanina. Esta molécula de ADN es responsable que todos seamos diferentes y nos permite identificar nuestra identidad. Es el medio de transmisión de la información genética de una generación a otra. El ARN, ácido ribonucleico, tiene la función de transportar y transmitir la información entregada por el ADN, para así sintetizar las proteínas para el desarrollo de todas las características y funciones grabadas en el ADN. Por lo tanto, el ARN es una micromolécula que ayuda al ADN en las funciones de transmisión de genes y de síntesis de proteínas. Tienen algunas diferencias en sus estructuras y en su composición. Por ejemplo, la estructura de doble hélice del ADN hace que sea más fuerte que la cadena simple del ARN. La estructura del ADN y del ARN es parecida. Ambas están compuestas por 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, y se diferencian por la timina en el ADN y el uracilo en el ARN. Esta diferencia es que la que crea multiplicidad de organismos, sean microbios, plantas o humanos. Las bases nitrogenadas son las que graban la información en el ADN y en el ARN, y la asociación
de estos permite la transmisión de los genes y las instrucciones para definir la función de cada proteína. Las proteínas deben estar presentes o activos en casi todos los procesos biológicos y de ahí su gran importancia. El ARN se diferencia del ADN por sus funciones. Existen 3 tipos de ARN mensajero, ARNM. El ARN de transferencia, ARNT, y el ARN de ribosómico, ARNR, y el ARN mensajero tiene las funciones de recoger la información del ADN y llevarlo a salvo hasta los ribosomas. En el ribosoma, el ARN de transferencia se juntará con el ADN ribosómico, que forma parte del ribosoma, para sintetizar las proteínas según las instrucciones entregadas. También química estudia distintas ramas, por ejemplo, las leyes de Mendel. Todo empezó cuando Mendel llevó a cabo una serie de experimentos con plantas. Observaba cuidadosamente cómo se heredan características como el color de la semilla, su forma y la altura de las plantas. Fue a partir de estas observaciones cuando Mendel formuló las 3 leyes. En la primera ley, manifiesta que si se cruzan 2 razas puras, es decir, que tengan 2 alelos dominantes o bien 2 alelos recesivos para un determinado carácter, se obtendrán hijos iguales entre sí, en términos fenotipos o genotipos, así como iguales al progenitor que presente el alelo dominante. Por ejemplo, si en una pareja el padre tiene los ojos marrones y la madre los tiene verdes, lo más probable es que el niño o la niña hereda el color del padre al tratarse del alelo más dominante. No obstante, esto no siempre sucede así, ya que todo dependerá de los genes que tengan los abuelos. En la segunda ley es el principio de segregación. Esta defiende que el cruce de 2 individuos de la primera generación dará lugar a una segunda generación filial. En esta se recupera el fenotipo del individuo recesivo de la primera generación. Por lo tanto, el carácter recesivo permanecerá oculto en una proporción de 1:4. Por ejemplo, si se cruzan 2 individuos de la primera generación filial que contienen cada uno un genotipo dominante, color marrón, y uno recesivo, color azul, el genotipo recesivo tendrá la posibilidad de aparecer en la proporción 1:4. En la tercera ley es el principio de la transmisión de caracteres independientes. Mendel concluyó que los alelos de un gen se transmiten independientemente de los alelos de otro gen, es decir, diferentes rasgos son heredados sin depender unos de otros. Por lo tanto, no existe relación entre ellos. Como conclusión, el patrón de herencia de un rasgo, como el color de los ojos, no influye en la transmisión en el patrón de herencia de otro rasgo, como el color de pelo.